Alejandro Peña, buen día. Gracias por recibirnos ahí en tu taller. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto y muchas gracias por, bueno, visitar nuestro taller, ¿sí? Estamos muy bien, estaba escuchando, justamente escuchado a nuestro colega Lino, la realidad de él en su lugar, ¿no? Cada lugar es diferente. Así que bueno, buen día para todos. Alejandro, si hay algo que tiene de emocionante el trabajo de la restauración o del arreglo, en este caso de instrumentos, es que vos les devolvés la vida. Te caen al taller con un instrumento roto, destruido, y vos tenés esa posibilidad de volverlos a la vida, de que se vuelvan a utilizar. Me imagino lo que será la relación con el instrumento y con quien te lo trae luego de recuperarlo, ¿o no? Sí. Siempre se genera, en nuestro oficio, normalmente se genera una amistad con el cliente, ¿sí? Empezamos a dialogar al respecto del instrumento y a medida que lo vamos reparando, lo vamos probando con el cliente, ¿sí? Y ahí es cuando se genera una amistad, ¿sí? Una relación que dura muchos años. Yo tengo clientes de muchísimos años al generarse esa amistad comercial, ¿sí? Y de trabajo, porque compartimos el instrumento, es cuando uno empieza a comprender qué es lo que busca el cliente. Lino también comentaba eso, ¿no? Cada músico, cada persona que ejecuta un instrumento busca una textura o busca un sonido y quiere ir evolucionando. Entonces siempre se genera esa relación bastante bonita. Comercial, es una amistad comercial excelente, ¿sí? Claro, y en algunos casos instrumentos que tienen toda una historia porque han formado parte de la vida de esa persona o de ese artista, ¿no? Sí, eso nosotros lo llamamos una relación emocional con el instrumento, ¿sí? Claro. De lo cual no nos aprovechamos. Siempre comentamos esto por una cuestión de que sucede, tal vez en otras áreas, a mí me ha sucedido en otras áreas, que cuando uno sabe que no hay más de eso, que la única posibilidad que uno tiene es de repararlo, se aprovecha económicamente el cliente, cosa que no debe ser, ¿no? Nosotros Claro. intentamos, nosotros tenemos como un precio ya establecido para los tipos de ruptura y complejidad de cada instrumento, pero precios reales, ¿sí? ¿No? Porque me ha sucedido por ahí que vienen clientes y me dicen, no, que es una enormidad de dinero que le están cobrando por el mismo trabajo que uno realiza. En el caso mío, yo empecé de muy temprana edad con este oficio, de niño empecé. Mi padre era carpintero, nací en una carpintería justamente, y pronto ya voy a cumplir 60 años, así que hace muchos años yo me dediqué a la madera desde otros aspectos, ¿no? De un aspecto más técnico. Ajá. Hice un camino de empezar a jugar con maderitas, trabajar en los talleres de mi padre, conocer mucho. Cuando Lino comentaba de los estacionamientos de la madera, yo me recordaba justamente de mi infancia. Solían los antiguos, mis abuelos, mis padres, estacionar 50 años la madera, ¿sí? Para poder trabajar algunas, otros menos, con secados naturales. Hoy en día ha cambiado Claro, drásticamente la claro. industria, ¿sí? Por eso los costos de la madera que se compran en Europa, como serpino abeto u otro tipo de madera, son realmente caros, ¿sí? ¿Hola? Claro, claro, sí, totalmente. Ah, bien. Nos quedamos, Alejandro, buen día, con los 50 años de la madera estacionada, claro, Sí, impresionante. sí, es tremendo. Ujú. Nosotros como ser aprendimos en caso de mi familia, porque bueno, toda mi familia ha sido, hemos participado en este oficio, a hacerlo más tecnológico tal vez, ¿sí? Y eso Ujú. era lo que a mí me molestaba de niño, que era muy tecnológico, muchas Claro. medidas, mucho diseño al respecto. Entonces yo me dediqué a otra área, entonces me fui a estudiar, aprendí, me recibí como carpintero naval, yo soy constructor y carpintero naval, Ujú. pero siempre me quedó pendiente la cuestión de la música, porque a muy temprana edad también empecé a tocar en bandas acá en Neuquén. Mi primer banda se llamaba Isis, con músicos que hoy en día son bastante conocidos acá. Ajá. Después tuve otras bandas más tropicales, tocábamos de todo, típica le decíamos, Claro, la tocábamos orquesta Ujú. desde típica. tango, sí, Turbulencia se llamaba también, estuve muchos años tocando Mirá vos. y al mismo tiempo trabajando, hasta que, bueno, decidí ya incursionar otras áreas
y me dediqué a la carpintería naval. Y después, por cuestiones de salud, volví a Neuquén, yo por esto naval no estaba en la zona, y retomé mi oficio como luthier. Y ahí sí, fusioné ambas cosas y le mezclé la tecnología, ¿sí? Trabajo mucho lo que es la parte eléctrica, todo lo que es la electrónica respecto a instrumentos musicales acústicos que los transformamos en electrónico, ¿no? Le ponemos electrónica para realzar el sonido, para poder amplificarlo. Sí, trabajo mucho en la textura del sonido, ¿sí? Y ese es el área más fuerte. Alejandro, te hago una pregunta justo ahora que estamos viendo la foto. Una foto, claro, que nos parte al medio a nosotros, una Fender con la clavijera totalmente quebrada al medio. Claro, Imagino sí. lo que le debe producir esa imagen a ustedes, luthiers. Si un músico cuida su instrumento cuando le llega una guitarra, por ejemplo, como esta, en estas condiciones, ustedes les debe doler el alma, imagino, ¿o no? ¿O qué se siente? No, respecto de eso, al principio sí, en las primeras instancias que uno empieza a transitar este camino, sí, pero con el tiempo sucede lo mismo que con el médico, ¿sí? Con el doctor. Bueno, vamos a salvarlo, esa es la primera impresión, y tratamos de ver la complejidad de la reparación sabiendo lo que tenemos que hacer. Pero sí, y después retas al dueño, ¿no? ¿Qué hiciste? Ya te la salvé, pero que nunca más la dejes arriba de la silla, ¿no? Claro, sí, siempre damos consejos, a veces hacemos clínicas en algunos otros lugares de la provincia, a veces en otros lugares, en la cual hacemos clínicas para músicos o para los que ejecutan un instrumento, para soluciones rápidas, cómo cambiar un cordal, cómo mantener el instrumento y todos los tips que un músico o una persona que toca instrumento no debería cometer. ¿Cómo ser uno de ellos? Una pavada, nunca dejar un instrumento en una funda arriba de una cama. Porque normalmente me han llegado muchas que las quiebran. Viene alguien descuidado, no la vio, arriba, o se cayó arriba de una cama, arriba de un sillón, en forma acostada, no. Déjenla parada en un rincón, que ahí no le va a pasar nada. Y muchos instrumentos llegan rotos por esa cuestión, o que las dejan colgadas en un clavito en la pared y se cae al piso y se rompe, la dejan fuera de los estuches, eso lo deteriora muchísimo el instrumento. El estuche o la funda se inventó justamente para mantener la humedad natural que tiene que tener el instrumento. ¿Sí? Porque si nosotros una guitarra la dejamos en la cocina, que en un lugar que permanentemente hay agua hirviendo, hay mucho vapor, hay mucha temperatura, se va a torcer. La madera reacciona, la manera de reacción tiene una vida inerte, pero es vida al fin que reacciona en función de todos los factores meteorológicos, ¿sí? Le afecta al sol, le afecta a la luz, no es que le afecte en forma directa en un día, sino que después de varios días de dejar un instrumento al sol, uno empieza a notar que el deterioro del instrumento, ¿sí? Se empieza como a cocinar la madera. Por eso no es bueno dejar los instrumentos en el living, cuando en verano sobre todo, cuando pasa la luz a través del vidrio, se aumenta, es como una gran lupa, y lo cocina el instrumento y se tuerce, queda inoperante. O en el auto, O en la luneta del auto, sí, esa es una gran causal que llegan instrumentos a mi taller. Y claro, los músicos que viven con el instrumento arriba del auto. Alejandro, en relación a esto, la pregunta que me quedé con ganas de hacerle a Lino también, ¿es cierto que cuando un instrumento, el dueño o la dueña de un instrumento que está aprendiendo a tocar, se acostumbra a ese instrumento a sonar mal? En la madera, digo, es una guitarra, por ejemplo. Digo, cuando alguien va a adquirir una guitarra, te dicen generalmente, no compres alguna guitarra de alguien que estuvo aprendiendo a tocar porque esa madera ya está como acostumbrada al mal sonido o a un sonido. ¿Eso es así o es un mito? No, esos son mitos. En la guitarra o cualquier instrumento de madera, hay varios factores de la madera. Si la madera tiene una forma de reaccionar diferente a otros materiales. La madera es el único material que después de muerto, ¿sí? Sigue la misma textura, no es como el metal que tenemos que juntar un montón de minerales, derretirlo. Fabricamos el material a hierro, supongamos, y eso siempre va a ser igual, y lo único que se puede producir es oxidación, nada más. La madera no.
La madera depende de en qué año fue cortado el árbol, ¿sí? Porque decíamos que hay que estar estacionado muchos años y me traen una madera que es vieja, de una obra, de cualquier casa antigua, esas maderas tienen arriba de 200 años de antigüedad, ¿sí? Claro. Porque Sí. antiguamente se secaban 50 años la madera mínimo. Claro, Y más el tiempo que ha pasado, cualquier construcción vieja, un marco de una puerta, uno lo cepilla y puede sacar un mástil de una guitarra impresionante, ¿sí? Pinotea, roble, tremendo, cedro. Exactamente. Y nosotros buscamos mucho de eso, ¿sí? Somos como ropa vejero, diríamos. Compra-venta, lugares de maderas muy antiguas. Sí, yo algún momento compré algún escritorio inglés de estos que traían de ferrocarriles, los correos, que eso era roble eslavo, y sí que saqué cantidad de piezas y partes de instrumentos de ahí, ¿sí? Esas son maderas que están muchos años secándose y ya tienen una textura, tienen un sonido, ¿sí? Quien la toque siempre va a sonar igual. Lo que sí hay otro tema dentro de eso, esa es la parte más tecnológica de la madera, es que a mayor cantidad de horas se toque un instrumento, es como que se va mejorando la calidad del sonido, ¿sí? Tanto así que hoy en día en la actualidad, yo trabajé muchos años para Yamaha en la sección de garantías. Disculpen por nombrar la marca. No importa, después pasamos a cobrar. Bueno, ahora cambia, ahora estoy en otra marca importante también, que es Import Music, que maneja todo lo que es instrumentos grandes, y lo que importa, lo que entra al país. El hecho de trabajar con estas empresas me permitió conocer este tipo de cosas en la realidad, como ser de lo que vos me preguntabas. Un violín de estas marcas importantes, si vos lo comprás, como ser ya, no un violín de estudio, ¿no? Ya un violín para poder tocar, la sinfónica, vamos a suponer de alta calidad, eso te dicen, ¿cómo lo querés? ¿Lo querés virgen? Te lo entregan, salió de la fábrica, te lo entregan, una belleza. Ahora, si vos querés, te lo venden con 200 o 500 horas de toque. Hay una máquina que se pone el violín, se calza el arco y está 500 horas tocando. Si bien, todo va pasando en forma como cóncava, y ahí eso va haciendo que la resonancia de la cuerda termine de acomodar toda la fibra, todo lo que pueda llegar a estar flojo, después pasa por un control de calidad y recién ahí te lo venden. Por eso el valor de los violines antiguos, ¿sí? Porque ya un tienen, Stradivarius de 11 millones de dólares hoy en día. ¿Qué te parece? Alejandro, bueno, tenemos muchos mensajes que llegan aquí por consultas, por felicitaciones. Hay una persona que se acuerda y dice que sos un genio. No es así. Que tenés un tremendo talento. Dice, mi esposo me regaló un violín y como soy zurda, me lo arregló para poder tocarlo. Con el cambio de cuerdas le arregló el alma. Es verdaderamente un trabajo artesanal, nos dice Evangelina. Bueno, muchas gracias. ¿El alma es una parte, Alejandro, del violín o Evangelina no está siendo literal con lo que está diciendo? ¿Es una parte del violín? No, en realidad tienen alma. Todos los instrumentos, o casi todos los instrumentos tienen un alma. Es muy parecido a un ser humano el instrumento. El alma del violín, aunque les parezca mentira, es un taruguito, es como una maderita, como un lápiz cortado, cortito, que va apoyado entre la parte de la tapa del violín, donde van las cuerdas, y la parte de atrás, ¿sí? El fondo. ¿Y qué es lo que sucede? Cada vez que uno toca, todas las resonancias, la vibración, ese movimiento, se transmite a la caja del violín por el puente, una de las partes que se transmite, y empiezan a viajar las resonancias, esas vibraciones internas, y bajan hacia la tapa y también transmiten, ¿sí? Y si esa es una de las necesidades de tener el alma, por una cuestión de sonido, cambia, según donde uno coloque el alma, va a cambiar el tono, la textura del sonido. Puede ser un sonido más roto o menos roto. Nosotros utilizamos términos para describir el sonido, un sonido más redondo, un sonido más cuadrado, más vidrioso, ¿sí? Eso tiene que ver con los agudos y los graves a veces. Y como no sabemos cómo describirlo, le hemos puesto esos nombres. Como ser, si uno
el alma del violín va puesto en un lateral, en un costado, no está al centro del violín en la parte interna y no está derecha, está inclinada, tiene un cierto grado de inclinación. Si uno la va corriendo más hacia la patita del puente, uno se da cuenta que el sonido se endurece, ¿sí? La textura va cambiando. Pero de todas maneras, sí, todo va cambiando según qué elementos utilicemos. Lino comentó una cosa muy importante, la cerda de los arcos de los violines. Las cerdas naturales es una cosa diferente, totalmente diferente a lo que es sintético. Lo mismo pasa en la división cuerdas, que es muy amplia, hay cuerdas, una variedad muy amplia, y con cómo esté construido el violín. La madera es lo que le va a dar el tono y la voz al instrumento. Claro. Sí. Y antes que me olvide, Sí. respecto de, no sé, el que comentó que era un genio, más allá de todo eso y el agradecimiento, siempre me identifiqué con un personaje. Cuando era chico, ya tengo muchos años, leía una revista de Walt Disney, ¿sí? Y había un personaje en el Pato Donald, creo que era, que estaba un inventor, era Giro sin tornillos. Claro. Ajá. Y de adulto, mirando la película Volver al Futuro con el personaje de Christopher Lloyd, cuando lo vi dije, claro, yo quiero hacer algo de eso, era más Giro joven, sin obviamente. tornillo. Claro. Claro, porque Claro. en realidad me preguntan, yo mi oficio jamás voy a negar mi oficio, yo soy carpintero. Vamos a partir de ahí, la lutería es un área de la carpintería, Claro. sí. Y carpintero naval también. Ahora, Alejandro, Claro. Sí. justo me diste el pie. Bueno, quienes hemos andado desde los años 60 hasta ahora, hemos recorrido, como vos, el tema del trabajo muy artesanal, en la madera, en la carpintería, y ahora, en la última parte de nuestra vida, hemos visto cómo ingresan materiales casi iguales, sobre todo Sí. hechos en Oriente, sobre todo en China, y vos Mm. ves un instrumento musical, parece madera, es impresionante cómo lo hacen. Sin embargo, no es madera, es algo sintético. ¿Duele tener que reparar un instrumento de estos nuevos? ¿Qué se siente? Sí, de eso me llega muchísimo también. Bueno, me tuve que hacer amigo de los chinos, Ajá, ¿viste? ajá. Claro. En otra época yo incursioné también en una industria de amoblamientos, ¿viste? Y también me tuve que hacer amigo de los chinos. No podemos competir contra ellos en una cuestión económica. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos comerciantes. Yo entiendo que soy un artista, trabajo en arte, ¿sí? Claro, claro. Entonces, como que bueno, lo reparamos, nos sirve comercialmente como medio de vida posiblemente, Claro. porque me dan muchísimos instrumentos chinos, porque la gente no accede a un instrumento de buena calidad por una cuestión prohibitiva de costo. Yo también haría lo mismo, Claro. pero nosotros los personalizamos, ¿sí? Le retiramos todo lo que es las partes defectuosas, todo lo que vemos que no sirve, y bueno, verificamos que sea madera, es madera en muchos casos, pero ¿qué es lo que sucede? Esas maderas, no sé, cortaron hoy el árbol en 78 o Claro, 140 claro. horas, lo secaron con máquina, porque hoy en día en 200 horas tenés una madera con Claro. un árbol plantado, lo cortás y a las 200 horas ya estás vendiendo la madera. Totalmente. Es ese tipo de totalmente. madera. Claro. No tiene estacionamiento y tienen grandes fábricas, lo que sí tienen muy bonita estética, por eso ingresamos y nosotros los compramos. Entonces, bueno, de cada 10 guitarras chinas, una o dos seguramente tienen la posibilidad de dejarlas en buenas condiciones, sonando como un instrumento bien, pero sí uno tiene que entender que lo que es la parte eléctrica hay que tirarla y poner nueva, poner cosas conocidas que funcionen y darle cierto tratamiento también a esas maderas. Muchas veces le hemos cambiado todos los fierritos que trae el mástil de la guitarra, que se llaman trastes, le cambiamos Claro, los puentes, claro. los micrófonos, pero igual es un despropósito. Yo por eso siempre le recomiendo a la gente que consulten antes de comprar, porque dentro de la industria china se consiguen algunos instrumentos buenos, pero sí, da mucha pena trabajar con esos instrumentos, no me agrada. Claro. Resumido. Alejandro Peña, te agradecemos muchísimo No, esta charla, realmente. ustedes, a los dos y a la gente que escucha, y me pareció fantástico el programa. La verdad que muchas gracias a ustedes.